Dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Que Dios bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy día, ¿no es cierto? Estamos en estos 3 días, viernes, sábado y domingo, ¿no es cierto?, que significan los últimos días del ministerio de Jesús en esta tierra, y el cual, ¿no es cierto?, gracias a ese sacrificio, nosotros tenemos hoy la oportunidad de ir y estar con Él para siempre. A todos aquellos que reciben a Jesús en su corazón, crean en Él, se bauticen, están, ¿no es cierto?, sellados para la vida eterna con Cristo. Pero esto comenzó, ¿no es cierto?, con muchas señales y prodigios mostrando Él quién era. La gente entendió que este hombre era distinto. Este hombre que caminaba en medio de ellos estaba lleno de cosas maravillosas, de compasión, de amor, de entrega. Él estaba de alguna u otra manera mostrándose con un nuevo camino. Pero la gente de aquel tiempo no lo entendió así. La gente de aquel tiempo perdió, ¿no es cierto?, la gran oportunidad, porque conocer a Cristo, reconocerlo, aceptarlo, es una gran oportunidad. Para todo aquel que recibe en su vida a Jesús, es la oportunidad de su vida. Entonces, fue así, ¿no es cierto?, como llegó al término de estos días para sacrificar su vida por todos nosotros. Entonces, en este libro se nos dice que tomó Pilato a Jesús y le azotó. La palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre, desde el principio, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Si no hay sangre de por medio, no. Tiene que haber sangre. Y Jesús derramó su sangre conforme todo lo que estaba escrito. Él fue y derramó su sangre voluntariamente. Vamos a ver algunas citas, ¿no es cierto?, para que entendamos que Jesús cumplió con todos los requisitos, cumplió, ¿no es cierto?, con todo lo que la palabra de Dios demandaba. Y allí en el libro de Hebreos 9:22, Hebreos 9:22, ustedes lo pueden ahí ver en la pantalla, Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Ya? Es purificado, dice, según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no se puede perdonar el pecado. ¿Ya? Entonces, por eso es que Jesús tenía que morir. No bastaba con que Él dijera que perdonaba los pecados, sino que había que cumplir la ley. Y para perdonar al mundo caído, había que derramar sangre. Y el único en poder hacerlo de la forma en que Dios se agradara era la sangre pura de su Hijo. Por eso el pecado requiere una expiación, un perdón tan costoso. No era cualquier sangre. Antiguamente
¿no es cierto?, el pueblo de Israel mataba, ¿no es cierto?, corderos y mataba animales para que a través de esa sangre que se derramaba, la persona quedaba perdonada. No bastaba pedir perdón. Entonces, ¿qué es lo que Jesús vino a hacer? Él vino a pagar ese precio por cada uno de nosotros. Por eso es costoso el sacrificio de Jesús, es costosa la expiación. Es la sangre de Cristo, la única que nos limpia a nosotros del pecado que tenemos. Habíamos caído de la gracia de Dios, estábamos todos condenados y ahora Jesús, ¿no es cierto?, viene y salva esa situación a nuestras vidas, ¿no es cierto?, derramando su sangre. Como le digo antes, había un sustituto que era el Cordero en plenitud de la vida, un Cordero sin defecto. Esto lo dice allí en Hebreos 9, 11 al 14. Hebreos 9, 11 al 14 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre. Jesús entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el lugar más santo, y habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, para que haya una transformación, una salvación de nuestra vida antigua. Si el sacrificio de Cristo tiene muchas cosas que te tocan a ti hasta el día de hoy, a mí hasta el día de hoy. Porque lo hizo una vez, entró en ese lugar y a través de su sangre derramó, ¿no es cierto?, esa sangre para nuestra salvación. La hizo en el lugar santísimo de una vez y para siempre. Pero Jesús literalmente antes. Esto es cuando ya, ¿no es cierto?, Jesús había entrado en la presencia de Dios. Pero Jesús derramó su sangre cuando oraba allí arrodillado en Getsemaní. Eso está ahí en Lucas 22, del 39 al 44. Lucas 22. Ahí Jesús ya estaba padeciendo esto. Ya estaba, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia de como un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, Jesús oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La sangre de Cristo era el hilo, la carretera principal de todo lo que Él estaba haciendo. Por eso también
durante la flagelación que le hicieron, cuando leíamos el capítulo 19, verso 1, pero allí también dice, y entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Lo vamos a ir a ver ahí, ¿no es cierto?, en la flagelación. Eran látigos, correas de cuero con bolitas de plomo o acero en las puntas. Y Pilato lo hizo azotar, ¿no es cierto?, en forma brutal, y esos latigazos molían la carne, no solamente la piel la rompían, sino que molían la carne. Es como si usted golpeara un trozo de carne una y otra vez. Por eso Jesús fue realmente lacerado, y con esto no quiero que usted sienta compasión, sino que vea la realidad de lo que Jesús padeció. Y Él lo hizo voluntariamente. Pero esos fueron azotes, ¿no es cierto? No era una sola punta con acero, sino que eran varias. Entonces era como un mazazo tras otro, por donde le llegara, en su espalda, en su rostro. Lo que hacía, habían varias formas de lacerar a las personas, y la romana era atarlo a un poste, cosa que no tuviese mucho movimiento. Otros lo golpeaban sin amarrarlo, otras culturas. Pero lo de los romanos era amarrarlo y empezar a golpearlo de tal manera, ¿no es cierto?, que prácticamente causaban la muerte. Entonces, para Jesús, esos látigos le mordían y le molían la carne, rompían huesos, donde obviamente la sangre saltaba de su cuerpo. Ahí la sangre también estaba siendo derramada. Comenzó ese calvario, era una verdadera tortura pública lo que vivían aquellos que eran latigados. Luego le pusieron una espina, ¿no es cierto?, una corona de espinas sobre su cabeza, la cual también hizo que derramara sangre. Jesús estuvo en cada gota, en cada situación, en forma voluntaria, pero su sangre iba cubriendo el pecado de esta humanidad. Hermano, nada de esto era un accidente de las circunstancias, no. Era una coincidencia tampoco que Pilato lo mandara a azotar. Nada de eso fue algo casual. Cuando Jesús fue puesto al lado de Barrabás, porque en la fiesta de la Pascua Roma hacía como un acto generoso, por así decirlo, y exponían a los ladrones o homicidas, ¿no es cierto?, más condenados, y entregaban uno en libertad. Eso era la amnistía que ellos hacían. Sin embargo, por la presión de la gente y los gritos de la multitud, y los sacerdotes que estaban, ¿no es cierto?, ocultos, promotores en este linchamiento, pidieron a Barrabás que se le soltara. ¿Por qué? Porque si bien Barrabás era un revoltoso, un ladrón, un guerrillero, a ellos no los tocaba, los sacerdotes. En cambio, Jesús se había metido en terreno prohibido, en terreno religioso. Por lo tanto, era un peligro porque la multitud iba tras Jesús
porque en Jesús encontraban una esperanza que no encontraban en los sacerdotes. En el mensaje de Jesús había paz, había amor, había esperanza, compasión por aquellos que sufrían. Entonces, ellos estaban detrás de este linchamiento hacia Jesús. La verdad es que Pilato, lo dice en las mismas escrituras que usted tiene en sus manos, que él quiso soltar a Jesús. La historia así lo dice. Él quiso soltar a Jesús, lo intentó, no una vez, sino muchas veces durante estos episodios. Pilato quería deshacerse, dejarlo en libertad, que la gente hubiese escogido a Jesús. Nunca fue acusado de homicidio ni de robo, sino que era una simple, ¿no es cierto?, disgusto por lo que él hablaba. Pero Pilato quería soltarle, él quería darle una libertad en esa fecha a Jesús, liberar a Jesús por sobre todas las cosas, pero la envidia y el odio de los mismos judíos no pudo más. Pudo más que todo lo que Pilato pudiera sentir y pudiera ver, porque él decía que no encontraba culpabilidad en ese hombre. Pilato lo siguió intentando una y otra vez. Por eso es que en el verso 1 del capítulo 19 pensó que azotando a Jesús esto estaría bien para aquellos que buscaban, ¿no es cierto?, ir en contra de Jesús. Pero ellos no se conformarían con esto. Ellos querían a Jesús muerto. Querían que muriera. Y cuando una persona era condenada a azotes, la crucifixión venía de la mano de esa sentencia. Entonces, al azotarlo, inevitablemente venía también la crucifixión. Pilato igual buscaba, como le digo yo, esa salida. Buscaba un escape para Jesús. Él decía, a lo mejor después de tanto maltrato que hicieron con Jesús, se calmarían los judíos, se calmarían los sacerdotes. Pero ellos estaban enardecidos contra Jesús, sedientos de sangre. Pilato decía, cuando lo vean bañado en sangre, hecho pedazos, se irán, se calmarán. Allí en el verso 19 de Juan, verso 5, del capítulo que leíamos, verso 5, dice, y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. He aquí el hombre. Les basta verlo así, les basta como está, ya no puede hacer nada, no hace daño, no puede ni hablar. Ya no es un hombre, es una montaña de carne apaleada. ¿Estará bien para ustedes que dejemos hasta aquí este hombre? Por eso le dice, he aquí el hombre. Pero mi Cristo ya solo era un trozo de carne molida. Era un hombre destrozado. Por eso esa gente no tuvo compasión con él. Pero la Biblia no quiere que nosotros sintamos compasión de Jesús. No quiere eso. La Biblia no quiere que derramemos una lágrima por él. No, 1000 veces no. Lo que quiere la Biblia es que nosotros miremos la grandeza de Jesús.
la grandeza y el gran amor que tiene Dios por nosotros. Eso es lo que Él quiere. Quiere que miremos el amor, la misericordia que Él pudo demostrar por cada uno de nosotros. Que siendo el Verbo encarnado, siendo el Dios Todopoderoso, se dejara maltratar por viles hombres. Pero si ese era el precio para salvarnos, Él estaba dispuesto a pagarlo. Eso es lo que quiere que miremos. Su gran misericordia, su gran amor, su humildad para dejarse maltratar por esos hombres. Porque Él no actuó lo que padeció. Él lo sintió. Cada latigazo, cada humillación, cada vergüenza, cada bofetada, cada escupitajo, Él lo sintió. No fue una actuación. Él fue golpeado despiadadamente por esos hombres. Pero su amor por usted y por mí era más grande que su dolor y su sufrimiento. Por toda la humanidad, Él estuvo ahí. Él por eso ofreció su vida como un cordero. Por eso se le dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el único que puede derramar su sangre por nosotros. Él sabía que tenía que morir y se entregó cada gota de su preciosa sangre por todos nosotros. Él luchó en esos instantes con todo y contra todo lo que le estaba sucediendo. Luchó en Getsemaní. Luchó contra los sacerdotes, Caifás y Anás, cuando lo interrogaron. Luchó en callar y no hablar. Sufrió en su alma y en su espíritu. Sufrió en su mente. Sufrió cuando lo consideraban loco o endemoniado. Pero se agotó. Su carne, su cuerpo no resistía más. Hermanos del mundo, no he conocido ni conocerá un hombre tan santo como Él. Jamás el mundo conocerá un ser como Jesús. Porque Él lo fue todo lo bueno cuando estuvo en medio nuestro. Allí en Mateos 27, 19, Mateo 27, 19 nos habla de la mujer de Pilato. Dice, y estando, todo esto es historia, todo esto es historia, son registros que quedaron. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo. Le dijo a su marido, a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, no te metas con él, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El Espíritu, Dios, estaba advirtiendo. ¿Por qué tendría que estar este testimonio ahí? ¿Por qué tendría que estar para que lo leyéramos nosotros, las generaciones futuras, de que este hombre era justo? No te metas con él. Pero si Jesús no hubiese muerto, si hubiesen dejado libre a Jesús, el mundo estaría peor.
porque el hombre teme a Dios. Y está bien, porque Dios es todopoderoso y está bien que nosotros temamos su autoridad, temamos su juicio. Está bien que tengamos en nuestras conciencias que hay un poder superior que gobierna el mundo, no a través de la fortaleza ni la fuerza, sino que a través de la misericordia y el amor, de la verdad, de poder sentir en nosotros que algo está mal. Si Él no hubiese muerto, el mundo estaría peor. Por eso Jesús es grande. Por eso Jesús es lo que es, porque Él pudo beber otra copa, habiendo tantas otras copas, cuando Él le dice a su Padre, ¿no es cierto?, si es necesario, aparta de mí esta copa, si es necesario, ¿no es cierto?, que no pase todo esto. Habiendo miles de copas más, Jesús lo dijo, yo puedo, cuando lo arrestaron, puedo pedir a mi Padre que envíe legiones y me resguarden, y ustedes acabarán, ¿no es cierto?, como un soplo. Sin embargo, yo elijo derramar mi sangre por usted y por usted que es pecador, por usted que es desobediente, que usted no se acuerda de Él. Y Él habiéndolo entregado todo por nosotros. Por eso mi Cristo es grande, por eso mi Cristo es Salvador. Por eso mi Cristo muestra su amor aún. Porque Él lo dio todo por usted. Lo dio todo por usted y por mí. Él podía beber otras copas, pero prefirió hacer la voluntad de su Padre. Prefirió beber aquella que era el costo de su vida, el derramamiento de su sangre. Satanás se la jugaba para que Él, ¿no es cierto?, interrumpiera el camino de la salvación, para que dejara condenarse a todos los seres humanos. Sin embargo, Él vino a salvarnos. Y de nosotros mismos muchas veces, porque nuestro corazón es el rebelde, nuestro corazón es el malvado. De allí nacen los buenos y los malos pensamientos. Entonces hoy día nosotros debemos reflexionar profundamente en el amor de Dios. Y Dios no quiere que usted esté en mala con Él, que esté en buena con Él. Si Él le ama y le ha amado siempre. Él le adora. Él es como más que el amor que siente una madre por sus hijos. Él es todo misericordia. Que siendo como somos deberíamos estar en el infierno. Sin embargo, Él nos trajo a la salvación. Por eso es importante Dios en nuestra vida. Él ofreció tomar su lugar, el lugar de cada uno de nosotros y morir. Por eso Pilato no tenía posibilidad alguna, porque estaba escrito y determinado y estaba decidido en los cielos. Pero llevar la cruz que Jesús dice que debemos llevar no es llevar una enfermedad con paciencia, no. No es tampoco tolerar una suegra de malas pulgas, tampoco es llevar la cruz. Llevar la cruz es tomar la cruz de Dios literalmente, sufrir el máximo de dolor, sufrir el máximo de vergüenza, el máximo de rechazo de esta sociedad. Ser diferente, ser distinto. No dejarse arrastrar por nada. Abrazar su causa. Allí en Juan 19, 34 al 35, nos habla un personaje ahí. Juan 19, 34 al 35. Dice,
Pero uno de los soldados, después de haberlos azotado, ¿no es cierto?, cuando Jesús derramó su sangre, cuando le clavaron sus manos y sus pies, también derramó sangre. Pero ya una vez colgado, donde la agonía, ¿no es cierto?, y la sangre chorreaba, la sed llegaba, el sudor, ¿no es cierto?, y las contracciones de su cuerpo se manifestaban, la incomodidad, no podían respirar. Por eso se elevaban un poco, hundiendo el tórax, dicen los escritos, para poder jalar un poco más de aire y poder seguir viviendo. Pero era tremendo, era una tortura. Entonces, cuando ya era la hora de que iba a comenzar esta gran fiesta de la Pascua, donde los sacerdotes con sus trajes adornados, ¿no es cierto?, y la gente recordaba aquella Pascua de cuando salieron de Egipto, era más importante que la muerte de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Entonces apuraron la muerte de los que estaban en esas cruces. Y a los que estaban al lado de Jesús les rompieron las piernas con garrotes. Les molieron las piernas. Que se murieran rápido, porque la fiesta comenzaría. Y cuando fueron a Jesús, un soldado le abrió el costado con una lanza para ver si ya había muerto o no. Y al instante salió sangre y agua. Seguramente esa lanza pinchó algún órgano, demostrando que Jesús ya había muerto. El verso 35 nos dice, y el que lo vio, esta escena, da testimonio para nosotros. Y su testimonio, dice, es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. O sea, él nos dejó escrito en la Sagrada Escritura de que él fue testigo de todo lo que vio, de todo lo que sucedió, de lo que escuchó. Y dijo, este hombre está muerto. Yo vi cuando el soldado puso su espada, su lanza en su cuerpo. Y ya había muerto. Y yo lo digo para que vosotros también creáis. Es un testigo ocular de todo lo que el mundo sabe hoy. Bueno, Jesús murió de acuerdo a lo que él mismo había repetido y anunciado muchas veces. Murió como lo había predicho. Pero como también lo predijo, también se levantó. También lo había advertido. Ya lo había señalado que él después de 3 días se levantaría. Y así como anunció su muerte, había anunciado su resurrección. La tumba estaba vacía. Y cuando la vieron, las mujeres y los hombres, los discípulos, causó terror, desconcierto entre ellos. ¿Cuál era la noticia? Que Jesús no estaba entre los muertos. Jesús no está entre los muertos. Díganselo a todos, Jesús
no está entre los muertos. Jesús vive. Jesús vive, díganlo a todos. Al que encuentren por el camino, al que creía en el Hijo de Dios, díganle, Jesús no está muerto, Él vive. Ese era el llamado. Pero aún los discípulos no lo creyeron. Allí en Lucas 24, del 9 al 11, es que eran tantas noticias. Ellos tenían mucha esperanza en que Jesús sería el Salvador de Israel. Dice, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11, porque faltaba uno, y a todos los demás. Jesús está vivo. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo. ¿Ya? Nos da la historia, nos da los personajes, quienes fueron y vieron. María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo. Y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Allí en Juan 20, del 1 al 10, Juan 20, del 1 al 10, dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, que era Juan, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino arrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ese sudario que anda por ahí, por la Iglesia Católica, es falso. Eso fue hecho en la Edad Media. Eso no tiene ninguna trascendencia histórica. Ese es un invento, como tantas otras cosas que tiene la Iglesia Católica. La mortaja de Jesús la vieron los discípulos y estaban ahí. Pero Él no estaba. Estaba el sudario ahí, pero ordenado, aparte, pero Él no estaba. Que no hubiera nadie allí. Estaba diciendo que era el principio de todo lo que vendría en la fe cristiana. Era el inicio de la fe. Juan 20, 16. Juan 20, 16 nos habla. Jesús le dijo a María, porque ella andaba buscando, pensaba en otro texto, dice que le preguntó al hortelano, al hombre que cuida, ¿no es cierto?, esos lugares. Pero de repente Jesús le dice a María,
Y María, volviéndose, ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Sigamos al otro verso. Jesús le dijo, no me toques. Esa palabra, no me toques, los escritos más antiguos dicen que no es esa la frase, no me toques, sino deja de tocarme. ¿Por qué? Porque María se da cuenta que es Jesús quien le está hablando. Y quiere cerciorarse de que es verdaderamente Jesús y empieza a tocarle su rostro, su cara, sus manos. ¿Eres tú verdaderamente? Por eso se sorprende cuando le habla. Lo que María quería era cerciorarse que todo lo que estaba viviendo ahí era real. Todo lo que estaba viviendo ella era real. Allí en Lucas 24, 13 al 34 nos habla de unos hombres que iban camino a Emaús. Esto ya en la resurrección. Todos estaban preocupados porque Jesús era aquel que traía la salvación, traía el mensaje que el hombre y la humanidad necesitaban. Y dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. El mismo día quiere decir día domingo. Que estaba asentada, que estaba 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba testigo Cleofas. ¿Por qué sale su nombre? Porque es un testigo de lo que sucedió. Y le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él le dijo, oh insensatos, oh tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando con ellos a la mesa,
tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Testigos de que Jesús vive, que Jesús se levantó nuevamente. Cuando comenzó a citarle la Escritura y cuando partió el pan, realmente a estos hombres se les destapó el cerebro. Reconocieron a Jesús. Todo comenzaba a encajar. Lo que se decía de él y lo que estaba ocurriendo, todo estaba encajando. Miren ahí en 1 Corintios 15, del 1 al 9. Y con esto ya vamos a terminar. 1 Corintios 15, del 1 al 9. Esto es lo que dice Pablo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me pareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Hermanos, fueron muchas las apariciones, muchos los testigos de la resurrección de Cristo. No hubo discípulo que no vio a su Maestro resucitado. Esto se propagó con fuerza y con valentía hasta el día de hoy. Cristo vive. Amén. Cristo vive. La fe no creó las apariciones. Escuche bien esto. La fe no creó las apariciones de Cristo. Las apariciones de Cristo crearon la fe. Al verlo, la gente ya no quería más y estaba dispuesta a morir y seguir el camino de Jesús. Por eso los apóstoles, todos ellos, fueron hombres renovados, porque vieron a su Maestro resucitado. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios bendiga nuestra fe, nuestra alma. Todos conocemos cómo somos, pero nuestra alma necesita ser limpiada. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu necesita ser limpiados. ¿Por qué? Porque Cristo es lo más puro que hay. Tenemos que vivir conforme a su palabra. Dios sabe que la perfección no va a estar en nosotros.
pero Dios ve el esfuerzo. Por eso dice, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. Esforzaos. Eso quiere decir, haz tu mejor intento. Haz lo mejor que puedas para vivir conforme Dios te lo pide. Que nuestros ojos y nuestro corazón estén siempre mirando al cielo. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Qué es lo que Dios desea? Todos lo sabemos. Por eso debemos pedir que Dios esté en nosotros. Que Dios pueda hacer su vida en nosotros. Nosotros darle la posibilidad a Dios. Porque debajo de este cielo y sobre este suelo es usted el que elige para quién vivir. ¿Para Dios o para el mundo? Usted lo elige, no Dios. Dios le deja a usted la posibilidad de ser más hijo de Dios que ayer. Y para eso tenemos que decirle, Señor, limpia mi alma de toda la maldad, de todo lo que hay en mi corazón. Mi mente, mi corazón sean tuyos. Ordénalo, Señor, de tal manera que yo aborrezca el pecado, que yo aborrezca todo lo que a ti no te agrada. Límpiame. Porque por mucho que vengamos a la iglesia, por mucho que nombremos a Dios, si Dios no está aquí, es en vano todo lo que hagamos. Y Dios nos trajo para vivir distinto, para ser hijos verdaderos de Dios. Que dejemos todo el pensamiento humano que hemos tenido. Dios tomará cuenta de nuestras acciones, de todo lo que hayamos hecho. Eso lo sabemos. ¿Sabe usted? Cuando una persona está muriendo, en la gran mayoría de ellos desean haber sido mejores cristianos, haber estado más cerca de Dios, haber vivido como Dios quería que vivieran. Cuando están allí, al borde de la muerte. Pero nosotros tenemos la gran posibilidad de todos los días escoger estar más cerca de Dios. No esperemos el día de la hora de nuestra muerte para empezar a pedir lo que pudimos haber hecho antes. Hoy es el tiempo. Hoy es tiempo de agradecer a Dios, de vivir como Él quiere que vivamos, de entregarnos a Él en completa voluntad. Y de esa forma, Dios dirá, no es santo, no es perfecto, pero le hace el esfuerzo. Si Dios va a mirar nuestro esfuerzo también. Todo lo que hacemos no es porque nosotros hagamos, pero una vez que Dios nos entregó la salvación, somos nosotros los que debemos buscar ese camino y mantenernos vivos en la fe. Vamos a ponernos en pie y vamos a dar gracias a nuestro Dios por ese gran acto de amor y misericordia. Padre eterno, hemos escuchado, Señor, quizás algo histórico que ha traspasado todos las barreras, los límites de esta tierra, Señor. Toda clase social, todos los hombres tienen la misma oportunidad de escoger a quién servir y a quién amar. Algunos
aman el mundo, en su gran mayoría, y las cosas que hay en el mundo. Pero Señor, también hay aquellos que queremos amarte por sobre todas las cosas. Ayúdanos, quitando de nosotros, Señor, todo pensamiento, toda ilusión, todo sueño, toda sombra que quite, Señor, nuestra relación contigo. A veces andamos como lo que el mundo anda, buscando un mejor vehículo, una mejor situación socioeconómica. Buscamos muchas cosas, Señor, en las cuales las ponemos como una prioridad. Pero si buscáramos a Dios, si buscáramos al Salvador del mundo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, como buscamos, Señor, las cosas del mundo. Porque ahí ponemos todo el esfuerzo y todo el empeño posible. Pero si buscáramos a Dios y cada uno de nosotros se sumiera, Señor, en una humillación total a Dios, entonces nuestra vida sería distinta, sería mejor, más en paz, segura, en tranquilidad, en amor, en tantas otras cosas. Oh Dios, límpianos de toda nuestra maldad. Que tu sangre, Señor, recorra nuestro cuerpo, de la mollera a los pies, y nos purifique, nos santifique. Señor, y que podamos ser verdaderos, cada día mejores y verdaderos hijos de Dios. No está en nosotros, Señor, porque si tú no estás con nosotros, nada podemos hacer. Pero si tú y nosotros ponemos nuestra voluntad, desechamos las obras del diablo y nos aferramos a ti, entonces nuestra vida será distinta. Gracias, Señor, por esta semana donde recordamos, Señor, verdaderamente quién es nuestro Dios y nuestro Salvador. Que esa bendición y que esa gloria, Señor, sea también derramada sobre nosotros, la iglesia de este tiempo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Glorifiquemos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.